Muy buen día a cada uno de ustedes. Licenciada, buenos días. Mi nombre es Deina Stacy Chocó Delgado y en este día para mí es un gusto compartirles un poco de información acerca de los jurisconsultos que se nos fue asignado como grupo número 8. Daré inicio a Publio Cornelio Tácito, más conocido como Tácito. Se dice que estudió retórica en Roma desde la edad muy joven y verdaderamente apasionado. Seguía cualquier lugar a sus maestros Marco Apro y Julio II, dado que estos eran los más célebres de ese siglo. Ejerció como senador después de su regreso y fue testigo hasta la muerte de Domiciano. Vivió la mayor parte de su vida en Roma, donde pronto se introdujo en la sociedad imperial. Participó activamente en la vida política al tiempo que fue perfeccionando su oratoria. Después de haber desempeñado diversos cargos públicos, abandonó la carrera pública y la oratoria para dedicarse a la historia. Dos importantes obras de Tácito fue La vida de Agrícola y El origen sobre el país de los germanos. La primera monografía contiene, además del homenaje a Agrícola, el mundo bárbaro de los britanos. La segunda, conocida como Germania, muestra el interés del autor por aquellos pueblos que desde hacía más de 2 siglos constituían una amenaza para Roma. Tácito publicó su obra sobre la vida de Julio Agrícola, ya que era la primera obra de Tácito, pese a que no haya pervivido hasta la actualidad. Era la vida sobre Julio Agrícola, el homenaje a la carrera militar de su suegro, Julio Agrícola, en especial durante su proconsulado en Britania, en el año 77 hasta el 84 después de Cristo. En su historia se puede mencionar que emprende lo mejor de su producción literaria, que culmina con Anales. En torno al año 100 después de Cristo, debió de iniciar su escritura a fin de narrar los hechos acaecidos en Roma durante los años 69 hasta 96 después de Cristo. A lo largo de estos 27 años reinó la dinastía Flavia, que comprende a los emperadores Vespasiano y Dominiciano. Tácito terminó la obra seguramente antes del año 110, como parecen sugerir algunos párrafos de las epístolas de Plinio el Joven. Es más, algunos de su publicación. La obra es conocida solo de forma fragmentaria, pues se conserva 5 de los 12 o 14 libros que debió de concertar originalmente. Se sabe que las dos obras históricas de Tácito, Historias y los Anales, comprendían en su conjunto 30 libros, que debían formar un todo en una narración continua. De los 14 libros de historias sobre lo que se conserva de los primeros 4 y gran parte del quinto, aparecía en el año 1109. La obra debió ser comenzada a redactar 5 años antes. Por ejemplo, en el reinado de la dinastía de los Flavios o Flavia, el material de que se dispone en la actualidad tan solo llega hasta los primeros meses del 70. Anales relata los sucesos históricos acaecidos durante la dinastía Julio-Claudia, esto es, durante el gobierno de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Tácito cambió su proyecto inicial de contar la historia de los reinos de Nerva y Trajano, como había auspiciado en Historias. Seguramente este cambio de intenciones se debió a su decepción que le produjo la conducta autocrática de Trajano al final de su gobierno, o bien porque apenas terminó su historia. Tácito creyó reescribir la historia de los años anteriores. De este modo, Historia sería comprendido más cabalmente. Con este nuevo proyecto, Tácito narra acontecimientos que a su parecer habían sido tergiversados, por lo que necesitaban una nueva revisión. El título más conocido para esta obra, Anales, se popularizó tras la edición de Justo Lipsio en 1574, pero es bien sabido que Tácito usa este término en su obra con un carácter genérico, como si con él se refiriera a los libros de historia.
Por eso el título de Libros desde la muerte del divino Augusto, recogido en el manuscrito, se considera más genuino, puesto que responde a una tradición ya consolidada de titular de los libros de materia histórica de ese modo. En los anales trató la historia romana desde la ascensión del poder de Tiberio en el año 14 después de Cristo, hasta la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, es decir, del periodo inmediatamente antes a las historias. Su legado. Tácito tenía por objeto escribir la historia de los acontecimientos con una finalidad moralista e instructiva, y lo hizo con un peculiar e intransferible estilo literario, repleto de agudeza dramática y concisión. Su gran poder como historiador radicó en su perspicacia psicológica y en la brillantez de sus retratos de personajes. Su estilo es una combinación eficiente, dos expresiones concisas y pintorescas. Enlazó los ideales de la República Romana y realizó descripciones críticas muy profundas de muchos de los emperadores romanos. Su gran obra hispotográfica, que quiso narrar objetivamente la historia de la Roma imperial del siglo I, se considera todavía hoy paradigmática. Buenas tardes, en esta ocasión vengo a hablarles sobre lo que fue la vida de un jurisconsulto romano llamado Plinio el Joven. Plinio el Joven era sobrino del naturalista Plinio el Viejo, quien fue su primer maestro y lo nombró hijo adoptivo en su testamento. Fue joven a Roma, donde recibió una refinada educación bajo la guía de Quintiliano y del rector Míceres de Esmirna. Tuvo una faceta de escritor que inició a los 14 años, escribiendo un total de 247 epístolas de diversos temas de orden social. Estas proporcionaban una imagen de la vida pública y privada en la época de Trajano. Poseía dotes de orador y se consideraba seguidor de Cicerón. Ejerció la abogacía a los 18 años. En su condición como abogado, estaba en defensa de las leyes del Estado y estuvo dispuesto a favorecer a las personas que necesitaran de su ayuda. Adquirió pronta reputación que le valió para ser elegido en altos cargos administrativos, desempeñándose como cuestor, tribuno de la plebe y pretor. Plinio el Joven contrajo matrimonio 3 veces, pero no tuvo hijos. De su última mujer, Calpurnia, se conserva una descripción detallada en alguna de sus cartas. Motivándose por sus ideales políticos y literarios, fundó una biblioteca en común a expensas de sus epístolas. Tras la caída del emperador Domiciano, fue nombrado cónsul en el año 100. En agradecimiento a Trajano por haberle concedido el consulado, escribió el Peneiuris Trajani, que es una descripción aduladora y enfática de la figura de Trajano. Plinio lo describía como un tratado de gobernante perfecto. Durante su labor como cónsul, escribió una carta a Trajano desde Bitinia. Al parecer, los cristianos eran castigados por el hecho de ser cristianos, y Plinio pensó de que si se convencía a las personas para que se retractaran y dejaran de ser cristianas, entonces debían de ser perdonadas, aunque admitiesen haber sido cristianos antes. Plinio se resistía a actuar en contra de las personas en base a acusaciones anónimas. Además,
se inquietaba porque los cristianos no vivían como delincuentes, sino parecían vivir conforme a un elevado código moral. Plinio señaló que el cristianismo se estaba difundiendo rápidamente y que solo la suavidad y no la severidad podía detener su difusión. Trajano respondió brevemente y aprobó la acción de Plinio de perdonar a quienes se retractaran y ordenó ignorar las acusaciones anónimas. También señaló que no se debía estar en búsqueda de los cristianos. Si se informaba legítimamente que lo eran y se los condenaba legítimamente, entonces debían de ser castigados de acuerdo con la ley. Pero Plinio no debía salir a buscarlos, decía Trajano. Plinio murió no mucho después de haber escrito esta carta, probablemente cuando aún prestaba servicios como gobernador de Bitinia. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Heidi Gabriela Marisol Palpatz y yo les voy a hablar de Lucio Anneo Floro. Él fue un historiador romano que nació en África entre los años 70 y 74 después de Cristo, en el seno de una familia rica. Vivió gran parte de su vida en Roma y en Tarragona, España. Hombre de letras del siglo II de nuestra era. Vivió en la época del emperador Adriano y es autor de una obra histórica de carácter marcadamente imperialista, que conocemos con el nombre de Gestas Romanas. En Cartago estudió griego y luego se trasladó a Roma, donde participó en los Juegos Capitolinos, juegos sagrados anuales instituidos por Marco Fulio Camilo en la antigua Roma, en el año 387 a.C., en honor de Júpiter Capitolino. Debido a su condición de provinciano, no recibió la corona, por lo que disgustado se marchó de la ciudad. Tras recorrer el mar Mediterráneo desde Grecia hasta Egipto y cruzar los montes Pirineos, llegó a Tarragona, donde se instaló como profesor. Durante los años 122 y 123, Floro regresa a Roma, donde abrió una escuela de retórica, en la que se produjo un célebre duelo poético entre él y Adriano. A pesar de esa anécdota, suele decirse que Floro era un poco conocido, de lo que se concluye que en esos años no había escrito su libro. La principal obra de Floro es el epítome de la historia de Tito Livio, obra que en realidad no es un epítome a la historia de Livio, sino una monografía histórica en la que el autor compara la historia de Roma con las edades del hombre, desde la infancia, que serían los años de la monarquía, la adolescencia, los primeros 250 años de la República, la juventud, los últimos 250 años de la República, hasta llegar a la madurez iniciada con Augusto, y que llega hasta la época de Trajano, en que, según palabras del autor, la senectud del imperio comienza a reverdecer de nuevo, como si se le hubiese devuelto la juventud. La estructura de la historia romana, según Floro, se divide en 4 edades, que había hecho Séneca y que constituye también uno de los rasgos más interesantes de la concepción historiográfica de Floro. En la primera edad consigue Roma su consolidación, la segunda edad realiza la conquista de Italia, la tercera edad pone al mundo a sus plantas, se desangra en luchas civiles. La cuarta edad continúa la decadencia del imperio hasta el Renacimiento con los Antoninos. Así que la visión del epítome contiene la transformación del Estado como causas del exceso de riquezas, la desproporción entre la Constitución romana y sus conquistas y la lucha por el poder personal.
Según Floro, el Estado Universal Romano, su periodo inicial estaba abocado al futuro. Crece hasta dar al mundo una constitución ejemplar, acabada, radiante con la política de Augusto. Misteriosamente, Roma avanza hacia una creciente identificación con el mundo. La conquista del Mediterráneo se interfiere con las guerras civiles y ambos procesos de expansión y revolución concluyen fundidos en un solo resultado: el Estado universal con un principio teológico, con un principio de unicidad, del principio de unidad y el principio de uniformidad. Muchas gracias. Ahora es tiempo de hablar un poco sobre Ulpiano, uno de los jurisconsultos más grandes que ha habido en el imperio de la antigua Roma. Hablaremos sobre sus aportes, espero de que sea de gran aporte para ustedes. Dionisio Ulpiano, jurisconsulto romano, considerado uno de los más grandes de la historia del derecho. Miembro de una de las ilustres familias ecuestres de la provincia romana de Siria. Ulpiano fue el discípulo más aventajado del insigne jurista clásico romano Papiano, de quien fue asesor cuando éste ocupó el cargo de prefecto del pretorio en el año 203. Cargo en el que permaneció hasta el 202. Durante el reinado del emperador Caracalla fue Magister Liberorum, puesto que mantuvo cuando Heliogábalo sucedió a Caracalla, pero se vio obligado a abandonar Roma cuando el nuevo emperador, ante quien había caído en desgracia, le condenó al exilio. Regresó en el año 222 a Roma e inmediatamente pasó a ser miembro del concilium del emperador Alejandro Severo, de quien había sido maestro durante su infancia. Su talento y condiciones personales llamaron la atención del emperador, quien le nombró prefecto de la Anona y prefecto del pretorio, cargo último reservado a los miembros del orden ecuestre. Este puesto tenía, junto al mando militar, las funciones de asesor jurídico del emperador y las labores de instancia suprema del sistema jurídico romano. Ulpiano murió en el año 228 a manos de los pretorianos, con los que había tenido duros enfrentamientos y quienes lo degollaron en presencia del propio emperador. Uno de sus discípulos, Herenio Modestiano, se convirtió en el jurista más destacado de la siguiente generación. Pese a ser uno de los juristas más proligios de su época, su mayor logro fue la recopilación y el ordenamiento del derecho clásico, destacando sus comentarios Ad Edictum y Ad Sabinum. Asimismo, escribió diversos textos sobre las atribuciones de magistrados y funciones imperiales. También se dice que un tercio del Digesto de Justiniano se basa en fragmentos suyos. Frases tan célebres como durum est, sed itales scriptam sed. Es dura, pero así fue redactada la ley. Principio que defendió personalmente cuando fue expulsado de Roma en el año 200 por el emperador Heliogábalo. Recordemos también su otra frase: res aedicata pro veritati accipitur. La cosa juzgada se tiene por cierta. Ulpiano fue, junto con su mentor Emiliano Papiano y otros juristas como Julio Paulo Gallo, del que se desconoce su nombre completo, y Hereneo Modestino, uno de los referentes de la famosa ley de citas del año 426. Ahí establecía que las partes solo podían citar con valor vinculante para el juez los textos de esos autores.
aunque siempre en caso de discrepancia o empate debía primar la opinión del maestro Papiano. Si aún así no podía resolverse la cuestión, el juez libremente podía optar entre una y otra solución. Conozcamos un poco de las obras de Ulpiano. Su producción, muy abundante, abarcó todas las ramas del derecho. Se le atribuyó la autoría de 287 libros, lo que le convierte en el jurista más prolífico de la época. Entre sus obras destacan Libri ad edictum praetoris y Libri II ad edictum ad edilium curriculum, en los que comentaba los contenidos de los edictos de los pretores y de los ediles. En ellos siguió con bastante rigor el orden de los edictos. También llegó una gran fama con Officio Proconsulis, una especie de guía para los gobernadores de las provincias que fue muy seguida en su tiempo y posteriormente, como refleja la mención a este escrito que figuraba una inscripción de Efeso del siglo IV. Dejó incompleta una obra que tenía el título de Libri ad Masurim Sabinum y escribió numerosas monografías dedicadas a los oficia elaborados por los magistrados imperiales. También fueron fundamentales Libri VII Regularim, Libri II Institutionum y Libri VII Regulae. De toda esta producción solo se conservan algunos fragmentos de las Institutiones y el Liberta Singularis. El resto de sus obras conocidas nos han llegado en los fragmentos que quedaron reflejados en el Digesto. Sus obras, poco originales aunque muy profundas, tuvieron un gran éxito entre los juristas contemporáneos y posteriores. En ella citaba a muchos de los juristas procedentes y copió literalmente textos y leyes y senado consultos. Hizo grandes comentarios enciclopédicos de las obras de autores anteriores y sobre todo del edicto. Ulpiano trataba de coleccionar y organizar todo el material existente en la época clásica, que anteriormente no existía. Su intención era conseguir hacer comprensible todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, de forma que toda su producción estaba revestida de un enorme sentido práctico. Ulpiano llamó la atención de sus colegas por el perfecto dominio de todas las materias que aparecían en sus escritos. Ulpiano, al centrarse en la labor compiladora, sus tratados no aportaron novedades a la evolución del derecho romano. En sus escritos se deshacía en continuos elogios hacia los juristas que lo precedieron en su oficio. Para Ulpiano, las costumbres en el derecho quedaban instituidas por su largo uso. La autoridad de la costumbre nacía del consentimiento del pueblo, lo que era asumido por las generaciones posteriores como el ideal de la nación romana. Describió la jurisprudencia como la ciencia del derecho que define la noticia de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Para Ulpiano, que siempre seguía en sus principios 3 reglas básicas: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Por consiguiente, vamos a hablar del jurista Gayo, uno de los juristas más enigmáticos, más misterioso de la historia, debido a que se carece de información sobre su nombre, como por ejemplo, se desconoce su nombre por completo, debido a que Gayo solo fue su prenombre. Después, muchos de los juristas dudan en que ese jurista
fue un verdadero hombre, porque también hay probables tesis que narra que este jurista fue una mujer. Gayo nació o vivió a mediados del siglo II a.C. Ese jurista fue destacado por una de sus principales obras, que hizo un movimiento en el ámbito del derecho romano, en donde es la institución de los 4 libros. En el primer libro encontramos lo que es el desarrollo, en donde trata el derecho de las personas y el derecho de la familia. También en donde divide las personas libres y las personas esclavas. En donde también narra de los romanos y de los extranjeros. Si iuris, iuris y aliem iuris. Se refiere a la tutela y a la curatela. En el libro 2 encontramos lo que es el desarrollo de la propiedad, relativa de la propiedad, y el término general de los derechos reales, en lo que es el derecho de las acciones. En el libro 3 encontramos también el derecho de las acciones continuos, en donde se da las obligaciones, tocando temas como adquisición o transmisión de las cosas simples o universales. También las adquisiciones en nombre propio o en medio de sujetas. Ya en el libro 4 encontramos lo que es, en donde se refiere el proceso privado, estudiando las acciones, el proceso de las excepciones también y de los intervenios. Eso fue una de las principales obras que ese jurista obtuvo y que hizo un movimiento en el ámbito del derecho romano. Así fue destacado ese jurista. Hasta la fecha no se ha descubierto mucho la historia de él. En el siglo XX se nombró como Gayo Glacio Casio. Eso es su nombre, pero eso se hizo ya en el siglo XX. Solo eso, y gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Alba, vengo representando la Facultad de Derecho y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez, en el curso de Romano. Ahorita me toca hablar del jurista y abogado Triboniano. Él nació en el año 500, que nació en Panfilia. Él fue destacado jurista bizantino del siglo XI, cuya vida está reflejada en los escritos Propolia y Cesárea. Colaboró con el emperador bizantino y Justiniano, trabajando un ordenamiento y recopilación de sistemas del derecho romano vigente en la época, conocida moralmente como Corpus Juris y compuesto de 4 obras. Triboniano nació en Panfilia, se convirtió en un abogado de gran éxito en Constantinopla y fue nombrado por Justiniano en el año 528 como los encargados de preparar el nuevo código del imperio, el código de Justiniano, que promulgado en el año 529. Ese mismo año fue nombrado como Quator Sacri Paletti y editor y jefe. Él se destacó como abogado, siendo escritor en novelas. Él tuvo una vida honrosa, buena. Él trabajó mucho de lo que era su profesión de abogacía, pero hubo una temporada en el año 532 que a él le pidieron retirarse de su cargo, por lo cual fue destituido de su cargo temporalmente por Justiniano, hasta la vuelta, que fue aplastada. Aún así, continuó trabajando de modificaciones para el emperador.
En el año 533 también fueron promulgadas las instituciones un manual para estudiantes del derecho. Y en el año siguiente la nueva versión del Código Justiniano posteriormente dictó una serie de nuevas leyes para reflejar las necesidades temporáneas llamadas novellae. Justiniano vivió 44 años. Él vivió 42 años. Él nació en el año 500 y murió en el año 542. Él se enfermó de una peste. Ahí en la historia de él cuenta que es de una peste. Cuando no se sabe muy bien, porque las pestes son enfermedades, de qué enfermedad murió, ahí explica nada más que de peste, ¿verdad? Pero él, entre toda la vida que él estuvo, él fue un buen jurista, bizantino, buen abogado, que se reflejó, ¿verdad? Tribuniano también reconoció como jurista bizantino, colaborador del emperador, participó en la dirección de varios de los trabajos que componen el Corpus Juris Civilis, tanto como el Códex, como el Digesto y novelas. Buena parte de su labor fue el recopilar y sistematizar opiniones emitidas por juristas romanos, atribución imperial, concebidas y determinadas juristas de emitir opiniones calificadas sobre casos jurídicos y de carácter vinculados para magistrados y jueces. Tribuniano fue conocido al resultado de la interpolación a textos legales de la etapa clásica del derecho romano y que se realizó como abogado. Esa fue la historia de Tribuniano, ¿verdad? Que él, entre todos esos 42 años de vida, él vino y se destacó como jurista, como abogado, y su vida la dio por ser abogado. Y eso es lo que nos enseña y lo que hemos aprendido de Tribuniano, ¿verdad? De que siempre él buscaba la manera de poder ejercer su profesión y ayudar a los demás. Gracias.